Sean bienvenidos, mis benditos y benditas, sean bienvenidos a una predicación más de la PIB Tetla, donde lo único que queremos es edificar su vida con la palabra del Señor. ¿Cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Si ya lo tiene, póngase de pie, por favor, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, llegamos delante de tu presencia para alabar tu nombre, porque eres Dios de misericordia, de gracia, Salvador, porque eres pastor, mi Dios, porque eres el buen pastor, mi Dios. Y Padre, agradecemos porque estás acá. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos, mi Dios, porque nos das un día más para adorar tu nombre, pero entre todos nosotros como iglesia, Padre Celestial. Muchas, muchas gracias, mi Dios. Queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, Padre, que tú impactes todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, a través del poder de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, Señor, enseñándonos tu palabra, mi Padre Celestial, y que podamos salir de este lugar con la mente renovada, mi Padre Celestial, pero una mente renovada en ti, mi Dios, en tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. En tus manos nos ponemos, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre, y a ti sea la honra y la gloria. Mi Señor, líbranos del mal y del maligno. Nos ponemos bajo tu cuidado. Lo pedimos, lo oramos, lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mas no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, Jesús. Dígale a dos personas, ¿cómo te comportas ante lo mejor de la vida? Dígale a otra persona, ¿cómo te comportas ante lo mejor de la vida? Dígamelo a mí, por favor. ¿Cómo te comportas ante lo mejor de la vida? Puede sentarse. ¿Cómo se comportan ustedes ante lo mejor de la vida? Anteriormente observamos que el comportamiento es la manera en que actuamos como seres humanos. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? El comportamiento es la manera en que actuamos como seres humanos. Es decir, nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir. Desde mi perspectiva, la manera de pensar de las personas es la que va a definir su comportamiento.
La manera de pensar de las personas es la que va a definir su comportamiento o su forma de vivir. Como tú piensas, como yo pienso, de esa manera vivimos, o nos dirigimos, o nos comportamos. A su vez va a producir acciones, vamos a accionar nosotros y van a venir resultados. Pueden ser buenos, pueden ser malos. ¿Viene o no viene conmigo? Cuando era niño, no hace mucho, espero, ¿va? Cuando era niño, no, sí, ya tiene ratito. Cuando era niño, mis papás acostumbraban llevarnos a mi hermana y a mí a ver películas al cine. Y en ese entonces existía el concepto de la permanencia voluntaria. Los que conocen este concepto, déjenme darles una noticia, ya están viejitos. Los que no conocen este concepto, no están viejitos todavía. Pero en ese entonces existía la permanencia voluntaria. Esto significa que las personas podían quedarse en el cine viendo el largometraje las veces que quisieran. Te quedabas ahí, pasaban la película una y otra, y a veces ponían 2 películas, entonces terminaba una, seguía la otra, y si no habías visto algo de la primera, te quedabas para ver ese cacho que no habías visto de la primera. Eso era la permanencia voluntaria. Recuerdo que mis papás, y qué bueno que ahorita no están, ¿verdad? Porque los voy a balconear. Recuerdo que mis papás, como buenos mexicanos, como mexicanos benditos que somos, metían a la función frituras, refrescos, dulces, palomitas, y también había dulcerías afuera. También ahí afuera el cine vendía todo eso, pero ellos llegaban y metían todo eso, y me acuerdo que pues uno los metía a escondidas. No estoy promoviendo eso, no vaya a salir de acá y vaya a decir el pastor lo hizo y vamos a hacerlo. No estoy promoviendo eso. Pero lo metían a escondidas en una bolsa, antes no te revisaban tanto, y era muy chistoso porque estábamos en la película y nada más escuchaba, pues mi hermana y yo pequeños con esa inocencia y pásanos las palomitas, pásanos el refresco y saca esto, y mi papá y mi mamá, shh, que se van a dar cuenta, ¿no? Que estamos metiendo todo eso. Y ahí de plano no sacábamos el anafre porque de veras, ¿no? Porque así somos los mexicanos, llevamos el anafre, ponemos la carne asada aunque estemos viendo películas, ¿no? Mis papás llevaban todo eso. Lo cierto es que no parábamos de comer durante la función. No parábamos de comer. Por lo menos para mí, no sé para los demás, era como ir a una fiesta familiar, porque había alegría, comida, seres amados, porque estaba con mis papás, estaba con mi familia. Y en una de esas idas, hubo una película que me impactó mucho. Se llama Karate Kid. Hoy ya sacaron la nueva versión. Pero en ese entonces me impactó mucho esa película y se llama Karate Kid. Esa cinta, ¿mandé? Esa cinta, Mickey también yo creo que la vio, ya está viejito también. Esta cinta afectó mi manera de pensar. Imagínense, yo estaba chiquillo y estaba viendo esa película e impactó mi manera de pensar cuando yo la estaba viendo. Por lo tanto, si impactó mi manera de pensar, por lo tanto, modificó mi comportamiento, al menos por un tiempo. No siempre, pero al menos por un tiempo. Y produjo resultados, acciones y resultados. Yo salí de ese lugar, ya que habían pasado las películas, salí de ese lugar haciendo la grulla. Los que vieron la película saben cuál es la grulla, ¿no? Donde Daniel LaRusso, o es la patada con la que Daniel LaRusso vence al contrincante, ¿no? Aquel que lo molestaba todo el tiempo, y él se pone a hacer la grulla, ¿no? Pone las manos hacia arriba y el pie lo alza. Y entonces yo me acuerdo que salí del cine haciendo la grulla, ¿no? Yo me sentía Daniel LaRusso ahí, ¿no? Les di clases de karate al grupo de amiguitos con los que me juntaba. No, yo no sabía nada, y eso de clases de karate entre comillas, porque yo no sabía nada de karate, pero como ya había visto la película, no, pues ya me sentía yo todo un karateca. Y me acuerdo que a los pobres los puse a sufrir, ¿no? Porque hasta inventé una de ahí de la boa y no sé qué,
Y no la canción, no es la de la boa, sino y ponía la mano así, según yo los estaba siguiendo y estaban ahí todos los chamaquitos, y yo estaba más alto que ellos y los tiraba, y bueno, pero como los tiraba, decía, no, este cuate sí es un sensei, ¿no? Sí sabe mucho karate, ¿no? Pero pues yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Y también le pedí a mi mamá que me inscribiera en un curso de esta disciplina deportiva. No sé si es disciplina deportiva, creo que sí, pero yo le pedí a mi mamá que me inscribiera en eso. Finalmente, se me pasó la emotividad y regresé al fútbol soccer, de donde nunca debía haber salido. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿No es cierto que afectó mi forma de pensar, mi comportamiento, mis acciones y hubo resultados? ¿Cierto o no es cierto? Ok. Acuérdese que estamos con la pregunta, ¿cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? ¿Cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? Sigamos reflexionando en algunos comportamientos humanos, según los personajes del rey Herodes, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y los sabios procedentes del oriente, para que identifiquemos de manera personal cómo podríamos nosotros estar comportándonos ante lo mejor de la vida. ¿Ok? Analizando a estos personajes, la idea es que usted y yo nos demos cuenta, analizando estos personajes y su comportamiento, la idea es que usted y yo nos demos cuenta cómo nos estamos comportando nosotros ante lo mejor de la vida. ¿Ok? ¿Si viene o no viene conmigo? Y lo mejor de la vida para nosotros es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Ok? Y de todos los tiempos, y me refiero a por lo menos en esta vida, porque el Señor Jesús vino a nacer, a estar entre nosotros, pero Él es Dios de todos los tiempos. ¿Ok? ¿Si viene o no viene conmigo? Ok. En segundo lugar, ya vimos el primero. ¿Se acuerda cuál fue el primer comportamiento? Los que vinieron, ¿se acuerda cuál fue el primer comportamiento? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que ustedes también son bien inteligentes. ¿Alguien se acuerda? El narcisista, comportamiento narcisista. Los que están ahí cerca de Sandra, dígale felicidades, qué inteligente eres. Felicidades, qué inteligente eres. Ok. En segundo lugar, analizaremos el comportamiento insensato. Miren los versículos del 4 al 6, y ese comportamiento insensato obviamente se da o se ve más en estos versículos del 4 al 6. Se los voy a leer, de ahí de Mateo capítulo 2, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Hasta ahí se quedan estos personajes. En este relato que estamos leyendo en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, hasta aquí aparecen estos personajes. ¿Sí se da cuenta? Yo estoy seguro que sí se da cuenta. Hasta aquí aparecen estos personajes. Eso es lo único que hacen. O eso es lo único que nosotros sabemos de estos personajes, por lo menos en este momento de la historia bíblica. ¿Ok? Sin embargo, estos personajes tuvieron un comportamiento insensato. Ahora, busque por favor ahí mismo en Mateo, y no pierda el capítulo 2, busque ahí mismo en Mateo, el capítulo 7, ahí adelantito, el capítulo 7, y váyase usted a los versículos 24 al 27. Los versículos 24 al 27. ¿Ya lo tiene? Ok, sígalo con la vista. Versículos 24 al 27 de Mateo capítulo 7. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. El diccionario define la insensatez. El diccionario define la insensatez aplicada a la persona como alguien que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. ¿Ok? Alguien que muestra imprudencia o irreflexión, que no reflexiona, que no se detiene para reflexionar. ¿Ok? Así lo define el diccionario. Alguien que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. La Santa Biblia, según lo que nosotros acabamos de leer, la Santa Biblia dice que un insensato es alguien que oye las palabras o la enseñanza de Jesucristo y no las pone en práctica. ¿Viene o no viene conmigo? Y no las pone en práctica. Ok, este comportamiento, según el texto sagrado, se asemeja a alguien que construye su casa sobre la arena. No tiene un buen cimiento, no tiene un buen fundamento, sino que la construye sobre la arena. Cuando caigan las lluvias, crezcan los ríos, soplen los vientos y azoten aquella casa, ésta se va a derrumbar y grande será su ruina. Qué impresionante, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo lo presenta la Biblia? De una manera sencilla, profunda a la vez, pero práctica. Así que lo mejor sería que usted y yo nos comportemos de manera prudente para evitar el desastre. ¿No cree usted? Ahora, el desastre no es nada más personal, eso es lo preocupante. Cuando somos insensatos, el desastre no nada más es algo personal, sino que afecta a más personas cuando somos insensatos. Es como cuando alguien se embriaga y agarra su coche y lo maneja y se estrella con alguien que no iba borracho y daña a aquellos que no iban borrachos. La insensatez de del que se embriagó, dañó, no nada más lo dañó a él, sino dañó a más personas. ¿Sí viene o no viene conmigo? Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Y mi bendito, si tu papá, tu mamá, tus familiares, tus autoridades que estaban arriba se comportaron de manera insensata contigo, va a haber un choque muy fuerte en tu vida. Heridas muy fuertes en tu vida. Y en eso no tiene nada que ver Dios. Sí viene conmigo, ¿verdad? Estoy seguro porque usted es muy inteligente. Así que lo mejor es que usted y yo no nos comportemos así, de manera insensata. ¿No cree usted? Cuando Herodes convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley para preguntarles dónde había de nacer el Cristo, ellos tomaron en cuenta la profecía de Miqueas para responderle. Miqueas capítulo 5, versículo 2 es la que está ahí. Es con la que ellos le responden. Es esta porción bíblica donde dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ellos le estaban respondiendo de esa manera a Herodes, pero lamentablemente no fueron a adorar al Señor Jesús. No fueron a adorar al Señor Jesús. En otras palabras, su comportamiento fue insensato porque no ponían por obra lo que conocían de las Sagradas Escrituras. Lo leyeron o lo sabían, se lo leyeron, pero no lo pusieron por obra. Esta manera de vivir provocó que estos hombres se perdieran el mayor acontecimiento de todos los tiempos, ver a Dios mismo encarnado. El Señor Jesucristo enseñó posteriormente a sus discípulos lo siguiente: porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron,
y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Eso lo dice Mateo capítulo 13, versículo 17. Eso era lo que les estaba diciendo Jesús posteriormente a sus discípulos. ¿Se da cuenta del grado altísimo de insensatez de estos jefes de los sacerdotes y maestros de la ley? Que conocían las Escrituras, se la dijeron a Herodes, pero no fueron a adorar. Cuando el mismo Señor Jesús está diciendo, muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Dicho comportamiento ante lo mejor de la vida los llevó a menospreciar a Dios, obteniendo como resultado, por lo menos para aquellos que no cambiaron su manera de vivir, la ruina. La ruina. Ahora, estos estaban al frente de personas. O sea, no nada más salieron dañados ellos por su insensatez, sino personas hacia abajo. ¿Viene o no viene conmigo? Estos personajes bíblicos no son los únicos que han despreciado por su comportamiento insensato lo mejor de la vida, es decir, al Señor Jesucristo. Tristemente, a muchos de nosotros también nos ha pasado. También hemos menospreciado a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que existe lo hemos menospreciado. También nos ha llegado a pasar. A mí sí me ha pasado, yo no sé a usted, pero a mí sí me ha pasado. Esto debido, entre otras cosas, a que existen pensamientos. Y escuche, aquí hay una clave muy importante. Esto debido, entre otras cosas, a que existen pensamientos que rigen, que gobiernan o dirigen el comportamiento humano y quitan el filtro para la sensatez. Veamos solamente algunos de ellos. Veamos solamente algunos de ellos. ¿Ok? Le voy a nombrar algunos pensamientos que provocan el comportamiento insensato. ¿Ok? Le voy a nombrar algunos pensamientos que provocan el comportamiento insensato, para que usted y yo no caigamos en eso. Y si estamos cayendo, para que lo dejemos, porque si usted o yo nos volvemos insensatos, va a haber ruina en nuestra vida. Pensamientos que provocan el comportamiento insensato. Primero, creer que Dios es alcahueta. Ese es un pensamiento incorrecto que nos va a llevar a la insensatez a ti y a mí. Creer que Dios es alcahueta. Dile a una persona, no creas que Dios te va a alcahuetear. Ok, dígale a otra persona, no creas que Dios te va a alcahuetear. No creas que Dios te va a alcahuetear, ni a ti tampoco, ni a ti menos. Ahora dígamelo a mí. Ok, pero muchas veces tenemos ese tipo de pensamiento y no nos damos cuenta. Otras sí nos damos cuenta. Pero yo le voy a hablar de este pensamiento, de creer que Dios es alcahueta. Este tipo de pensamiento tiene que ver con interpretar un texto bíblico, escuche, con interpretar un texto bíblico desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal y creer que Dios lo permite. Dicho de otra manera, es querer que el texto sagrado diga lo que yo deseo. ¿Sí viene conmigo? Es querer que el texto sagrado diga lo que yo deseo, no lo que verdaderamente Dios quiere decir, pero que Él lo aprueba mientras yo me sienta a gusto. O sea, yo voy a interpretar el texto bíblico a mi manera, pero Dios lo va a aprobar porque quiere que yo esté a gusto. ¿Sí viene o no viene conmigo? Estoy seguro que sí. Me explico un poco más. Alguna vez escuché de alguien que alguien citó el siguiente texto: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Estábamos obviamente en una reunión, en una fiesta. Comamos y bebamos. ¿Y qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo? Obedeció, verdaderamente comió hasta hartarse este bendito. Y lo peor de todo es que no nada más obedeció él, sino que afectó mi pensamiento. Dije, pues sí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ¡zas! Yo también me atasqué. ¿Sí viene conmigo o no viene conmigo? Ahora, ¿usted cree que Dios realmente está diciendo eso? Pero creemos que Dios va a alcahuetear o encubrir lo que nosotros interpretemos a nuestra manera de un texto bíblico. Este tipo de comportamiento, además de ser insensato, es diabólico. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Satanás cita la Biblia, pero de manera tergiversada, a su conveniencia. Y eso usted lo ve en Mateo capítulo 4. Estúdielo allá en su casa. Es diabólico, porque no tiene nada que ver con Dios. ¿Ok? ¿De dónde provino? De creer que Dios es alcahueta. De creer que Dios es alcahueta. Lo que el apóstol Pablo le está comunicando a los corintios es que si no existiera la resurrección y nuestro fin fuera la muerte, habría que vivir desenfrenadamente. Pero les informa que esta enseñanza no era cierta, es decir, la enseñanza que estaban metiendo de que no había resurrección. ¿Ok? El apóstol Pablo les informa a los corintios que esta enseñanza no era cierta, ya que Cristo sí había resucitado y que en Él tenemos esa esperanza. O sea, está diciendo, no saquen de contexto eso, de comer y beber, porque mañana vamos a morir, no lo utilicen para desenfrenarse, porque Cristo sí resucitó. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Segundo pensamiento que provoca el comportamiento insensato. Creer que es verdadero todo lo que enseña la sociedad. Creer que es verdadero todo lo que enseña la sociedad. Ahora, déjeme decirle algo. La sociedad nos está educando de una manera muy sutil. Y no voy a decir más. Eso yo se lo puedo decir a usted en corto y en discipulados. Pero nos está educando de una manera muy sutil. Aceptar cosas malas como buenas. Dice la Biblia, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero dice, ay de aquel, ay de aquel. Isaías capítulo 5, versículo 20. Lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Hoy en día hay cristianos que están aceptando muchas cosas. Y en las iglesias se están aceptando muchas cosas, muchos pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. La meditación, el yoga, todo ese tipo de cosas, los horóscopos, todo ese tipo de cosas. Ahora, entre las filas de la iglesia cristiana hay gente que no es llamada por Dios y que sus profecías para mí parecen más adivinación, más artes mágicas que realmente algo que Dios esté queriendo decir a su pueblo. Y se han introducido a la iglesia de Cristo. ¿Viene o no viene conmigo? 3. Creer que no es tan malo aquello que vamos a hacer fuera de los límites divinos. No, no es tan malo. Es decir, minimizar el pecado. Minimizar el pecado. No es tan malo eso que vamos a hacer. 4. Creer que hacer algo malo, pero en cantidades pequeñas o muy poco,
no nos va a afectar. Lo vuelvo a repetir. Creer que hacer algo malo, pero en cantidades pequeñas o muy poco, no nos va a afectar. Y hasta hay un dicho que tenemos: ¿qué tanto es tantito? ¿No es cierto? Los mexicanos, ¿sí o no? ¿Qué tanto es tantito? Ay, échate un vasito de refresco así aunque sea poquito. No pasa nada. Al final de la semana te vas a dar cuenta que te aventaste un refresco como de 20 litros, un galón de 20 litros. ¿Si viene o no viene conmigo? Pero decimos, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Déjeme decirle o hablarle como los jóvenes hablan, o hablábamos en aquel entonces, no sé si hoy en día hablan así, que dicen que se van a mantener sin relaciones sexuales antes del matrimonio, pero lo que están haciendo ahorita es los famosos fajes, que le llaman. Besos, caricias y eso. ¿Sabes que eso te va a llevar al sexo? Así. No hay más. Eso te va a llevar al sexo. Pero poquito. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Pregúntele al alcohólico que comenzó con una cuba. Mejor ni le preguntamos, ¿va? Porque en los AA salen testimonios. No, si los AA salen testimonios tremendos. ¿Sí, de verdad? ¿De verdad? Porque también ellos pensaron, ¿qué tanto es tantito? No va a pasar nada. Pregúntele a aquel asesino serial que comenzó matando animales. ¿Se da cuenta? ¿Cómo eso nos puede llevar a comportamientos insensatos y a la ruina en nuestra vida? Entre las mujeres casadas, mensajes, llamadas con amigos. Entre los hombres casados, mensajes, llamadas con amigas. ¿O no? ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. La Santa Biblia dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas capítulo 5, versículo 9, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y en esta porción bíblica Pablo se refiere a las enseñanzas falsas. Aquí la levadura representa esas doctrinas, con tan solo un poco de ellas, las mentes de muchas personas estaban siendo contaminadas. Con un poco de eso, las mentes de muchas personas en esa época estaban siendo contaminadas. El principio que quiero usar, sin pretender quitar el contexto del texto bíblico que les acabo de leer de Gálatas capítulo 5, versículo 9, es que un poco de algo malo que hagamos nos va a contaminar grandemente. Un poco de algo malo que hagamos nos va a contaminar grandemente. 5. Creer que todo aquello que sentimos o presentimos proviene de Dios. ¿No le ha pasado? Ay, es que lo siento en mi corazón. Y yo le pregunto a personas, bueno, ¿y cómo te lo dijo Dios? Es que lo sentí en mi corazón. Hasta me puse a llorar. Ay, ay. Pregúntele a un hombre casado que pasa una mujer y le guiña un ojo, lo que va a sentir en su corazón el hombre. Eso viene de Dios, proviene de Dios porque lo sentí en mi corazón. A ver, vaya y dígale eso a su esposa. ¿Qué crees, mi vida? Me voy a divorciar de ti porque lo sentí en mi corazón, que el amor de mi vida era otra. Y muchos cristianos se mueven así en las iglesias. O nos movemos así en las iglesias. Yo también lo hice. ¿Se acuerda del negocio? Pensamiento insensato, un pensamiento malo, creó un comportamiento insensato. Y ahí están las consecuencias.
Se vino abajo ese negocio. A esto le llamamos el famoso sexto sentido, ¿no? Y la mujer dice, lo estoy presintiendo, ¿no? Y le destruyes la vida a tu hijo, a tu hija o a tu esposo porque lo estás presintiendo. La Santa Biblia dice, escuche, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón. No se debe confiar en el corazón porque de manera natural está inclinado hacia lo malo. Escuche, no se debe confiar en el corazón porque de manera natural está inclinado hacia lo malo. Usted y yo tenemos que confiar en Dios y en su palabra, no en mis emociones ni en mis sentimientos. ¿Viene o no viene conmigo? 6. Creer que no va a afectar nuestros resultados de manera negativa el que no tomemos en cuenta el punto de vista de Dios. Cuando hacemos a un lado a Dios, el punto de vista de Dios. ¿Sabe cómo usted y yo hacemos a un lado a Dios o el punto de vista de Dios? Cuando agarramos su palabra, la cerramos y decimos, esto no es para mí. O desechamos su palabra. O no la tomamos en cuenta. ¿Si viene o no viene conmigo? El clásico hacerlo a nuestra manera. El clásico hacerlo a nuestra manera. La Santa Biblia dice, escuche, si usted y yo hacemos eso, o tenemos este tipo de creencia o este tipo de pensamiento, escuche lo que puede pasar en su vida y yo también tengo que abrir mis orejotas para ver lo que pudiera pasar en mi vida. Dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Escuche, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Es decir, la ruina. Aquel que confía en su corazón, en seres humanos, el que hace a un lado el punto de vista de Dios. Lo acabo de leer Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. 7. Creer que el perdón de Dios nos va a quitar las consecuencias. Creer que el perdón de Dios nos va a quitar las consecuencias. Muchas veces creemos que Dios, al perdonarnos, nos va a quitar todas las consecuencias. Y no es cierto. Dios sí te va a perdonar, pero las consecuencias van a seguir. Ahora, no estoy hablando ahorita de la misericordia, eso va a ser para otro tema. ¿Ok? Estoy hablando específicamente del perdón. Creer que al perdonarnos nos va a quitar las consecuencias. Sí te va a perdonar, pero las consecuencias van a seguir. 8. Creer que lo que hacemos está bien porque todo el mundo lo hace. Creer que lo que hacemos está bien porque todo el mundo lo hace. Y hoy en día, de verdad, están atacando mucho al cristianismo. Porque ahora tú no puedes defender tus convicciones bíblicas porque eres un intolerante, porque eres un retrógrada, porque etcétera, 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 etcétera. Y lo que hacen es que todos se ponen contra ti y te quieren hacer creer que lo que ellos están pensando es bueno. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Y el que todo el mundo lo haga no es garantía de que sea lo correcto o lo verdadero. 9. Creer que todas las puertas que se nos abren son el camino que Dios tiene para nosotros.
Creer que todas las puertas que se nos abren son el camino que Dios tiene para nosotros. Y hasta utilizan Apocalipsis 3:8, ¿no? Fuera de contexto y dicen, es que Dios me abrió esa puerta. Es que Dios está abriéndome esa puerta. Y yo les pregunto, ¿realmente es Dios quien te está abriendo esa puerta o es el diablo? Porque muchos no consideran al diablo, que él también puede poner cosas para desviarte del camino de Dios. Tú y yo tenemos que estar seguros que esa puerta que se está abriendo proviene de Dios. Proviene de Dios. Porque si esa puerta que te está abriendo te aleja del Señor, así, de una vez te lo digo, no creo que Dios esté abriendo esa puerta. Y 10, creer que Dios es aburrido. Mis benditos, Dios es la dicha más grande que pueda haber. Dios es la dicha más grande que puede haber. Cuando yo no tenía a Cristo en mi vida y anduve en parrandas, y anduve en alcohol, y anduve con mujeres, y anduve en fiestas, y anduve en todo ese tipo de porquerías, nada, absolutamente nada de eso me dio felicidad. Nada. Yo vengo de esa situación y se lo puedo asegurar, nada, al contrario, eso va denigrando cada vez más a las personas. Y los va haciendo sentirse más solos, más insignificantes, más inservibles. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo le entregué mi vida a Él. Entonces sí hubo dicha por dentro. Dios no es aburrido, es lo más dichoso que tú y yo podemos tener en esta tierra. Dile a dos personas, Dios no es aburrido, el aburrido eres tú. Pues sí, dile, pues sí, el cristiano aburrido eres tú, dile. Dios no es aburrido, el cristiano aburrido eres tú, dile. Pues sí, pues si a mí no me lo digas. Estos y muchos pensamientos más nos van a llevar a comportarnos de manera insensata, dando como resultado que menospreciemos a Dios y sus enseñanzas, por lo tanto, la ruina integral. No nada más para ti, sino para los que te rodean. Estoy seguro que así como yo, usted quiere librarse de la ruina integral. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Yo no quiero esa ruina en mi vida. Y estoy seguro que usted tampoco la quiere. Para lograr esto es necesario, primeramente, escuche, porque aquí está la solución, mis benditos. Escuche. Para lograr esto es necesario, primeramente, creer que la Santa Biblia contiene la verdad absoluta. Creer que la Santa Biblia contiene la verdad absoluta, porque hoy en día estamos en un mundo que te dice que todo es verdad y que no hay una verdad absoluta. Usted y yo como cristianos, primero tenemos que creer que la Santa Biblia contiene la verdad absoluta. ¿Ok? ¿Sí viene o no viene conmigo? Ok, e inmediatamente después debemos renovar nuestra mente por medio de ella. Ya que lo creíste, ahora renueva tu mente por medio de ella. Solamente haciendo esto nuestro comportamiento va a volverse prudente o sensato. Le invito a seguir la siguiente ruta para que nos comportemos de manera sensata ante lo mejor de la vida. Primero, conozca las Sagradas Escrituras, léala a diario. Léala a diario. Si usted se dice cristiano o cristiana, tiene que leer las Escrituras a diario. No hay atajos para eso. Lea la Biblia diario. Diario. ¿Por qué cree que nosotros les regalamos el pan diario? Y perdón, ¿sí? No, ¿cuál es? Nuestro pan diario. Para que usted lea las Escrituras a diario. Y ahí hay un plan para leer la Biblia todo el año. En un año usted va a leer la Biblia. ¿Ok?
2, medite en el contenido de la Santa Biblia. ¿Qué es meditar? Pensar detenidamente, poner toda nuestra atención a lo que dice, tratar de entenderla de manera espiritual. Medite en lo que usted leyó, ¿ok? Y 3, ponga en práctica lo que dice la Santa Biblia. Y usted aquí me va a decir, ay, qué difícil es eso, ponerla en práctica. Qué difícil es ponerla en práctica, ¿no? Ok, ahí le va algo que puede traer libertad a su vida. El poner en práctica lo que dice la Biblia, escuche, esto se da de manera natural. Se da de manera natural. ¿Ok? Ay, entonces yo, ¿por qué no puedo perdonar a mis enemigos? ¿Por qué no puedo orar por mis enemigos? Si se da de manera natural, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo poner la otra mejilla? ¿Por qué no puedo amar a quien me odia? Ok. Esto se da de manera natural. Es nuestro comportamiento, el que usted y yo practiquemos la Biblia, es nuestro comportamiento y es nuestra convicción. Ahí está el problema. Si usted lo que leyó no está convencido de que eso es verdadero o no le gusta, ya no lo pone en práctica. Pero si le gusta, de manera natural lo pone en práctica. ¿Sí viene o no viene conmigo? Ok. Si no practicamos de manera natural lo que dice la Santa Biblia, escuche, es porque está anteponiendo algún otro pensamiento que nos convence más. Si usted y yo no estamos poniendo la Biblia o no estamos practicando la Biblia de manera natural, es porque estamos anteponiendo algún otro pensamiento que nos convence más. Tengamos cuidado porque esa es la manera en que podemos caer en el comportamiento insensato, ¿ok? Por ejemplo, Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Sí o no? No dejen de congregarse. No está hablando Hebreos de un solo lugar, sino de la reunión con más hermanos, de tener esa coinonía, de tener esa comunión entre hermanos. Y dice, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Y entonces yo puedo anteponer un pensamiento y decir, sí, pero puedo escuchar las predicaciones en mi casa. ¿Sí viene o no viene conmigo? Mi hijo me dijo en la mañana que se lo estaba leyendo, me dijo, otro tipo de pensamiento en cuanto a reunirnos, me dijo él, como un pretexto, como un pensamiento de pretexto. El siguiente domingo va a haber otra predicación. No es que él lo haga. De hecho, mi hijo está aquí por convicción. Yo no lo obligo a venir a mi hijo. Pregunten, lo que sí estaba viendo es que mi hijo, te voy a balconear, hijo, te voy a balconear. Pues sí, te voy a tener que balconear, hijo. Pues sí, pues sí. Lo que yo estaba viendo es que como no hay ahorita reuniones de niños, mi hijo venía y lo agarraban como juego. Y entonces nada más venía a la iglesia y venía emocionado a la iglesia porque iba a jugar. Y entonces le dije un día, yo me di cuenta que estaba fomentando algo que no era en él, y le dije un día, si tú no quieres, le dije, la iglesia es para que vengamos a adorar a Dios. Para eso es la iglesia, para que vengamos a adorar a Dios. Le dije, si tú no quieres venir a la iglesia, no quieres estar en las predicaciones, quédate en la casa. Quédate en la casa viendo televisión, quédate en la casa. Pero no vengas. El día que tú vengas a esta iglesia, donde tu hermosísimo padre está pastoreando, ¿no? Es porque vas a venir y vas a entrar al culto. Y las primeras semanas era una lucha muy fuerte. Pero ahorita él solo viene.
Así que esto que le acabo de decir, que el siguiente domingo va a haber otra, no sé si alguna vez lo llegó a pensar, no sé si alguna vez lo llegó a pensar, pero hoy en día está convencido de estar aquí en el culto. ¿Ok? ¿Viene o no viene conmigo? Mi bendito, yo le estoy predicando esto para que su vida no se arruine, ni la vida de sus familiares. Los jefes de los sacerdotes, y con esto concluyo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no entendieron que el príncipe y pastor de la profecía que ellos mismos le habían mencionado a Herodes ya había nacido. Lamentablemente su comportamiento insensato les impidió que aceptaran lo mejor de la vida, pero ellos ya murieron y nosotros seguimos vivos. Así que aprendamos de los errores ajenos. Aprendamos de los errores ajenos. Por lo tanto, identifiquemos si es que tenemos el comportamiento insensato. Si así fuera, no permitamos que éste nos lleve a menospreciar lo mejor de la vida, es decir, al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo y sus enseñanzas. ¿Cómo? Escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios de manera natural. Que así sea con nosotros, que así sea contigo, que así sea conmigo y que así sea con todas las personas que vean esta predicación en internet. Le voy a dejar 3 minutos a solas con Dios para que usted reflexione en esto, para que hable con Él. Y si usted se quiere comprometer, dígale a Dios, por favor Dios, de hoy en adelante me comprometo, si tú me ayudas, me comprometo a no tener este tipo de pensamientos que lo único que ocasionan es un comportamiento insensato. Ayúdame a no tener un comportamiento insensato. Después yo voy a hacer una oración por usted. Le dejo 3 minutos a solas con Dios. Dios, tú dices en tus sagradas escrituras, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mi Dios, ayúdanos a todos los que estamos acá, en esta iglesia, en Piptetla, en este momento, a todas las personas que vayan a ver este sermón en internet. Ayúdanos, Padre, a escuchar tus enseñanzas, tu palabra, y a ponerlas en práctica. Por favor, mi Dios, ayúdanos a tener ese convencimiento de que no hay nada mejor que lo que tú nos enseñas, que lo que tú nos dices. Te lo ruego, te lo suplico. Ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros, Padre, como la has tenido el día de hoy al enseñarnos tu palabra, para que no caigamos en la ruina. Fortalécenos para poner en práctica tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Mi Señor, que cuando nos hagamos esta pregunta de manera individual y como familia y como iglesia, ¿cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? Que nuestra respuesta sea de manera sensata, porque ponemos en práctica tu palabra. Que así sea con nosotros, Padre, eso es lo que anhelamos. Ayúdanos a esforzarnos para lograr esto. Y sana, Señor, nuestro pasado, nuestros traumas, nuestras heridas, aquello que trae pensamientos a nosotros que nos alejan de ti, que nos vuelven insensatos. Por favor, Padre, todo esto te lo ruego, te lo pido, te lo suplico en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, mas no se haga mi voluntad, Padre, sino hágase tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén, amén
y amén Jesús. Mis benditos, que Dios nos bendiga y les amo mucho.